¿Qué tal? Saludo cordial a todos. Bienvenidos a este video de domingo con un análisis a las consecuencias de lo que dejó la Noche Latina de Riyadh, especialmente para los principales vencedores, que fueron Gilberto el Zurdo Ramírez, William Camarón Cepeda y Arnold Barbosa Jr. Este último que venció a José Ramírez, el zurdo unificó los títulos cruceros, venciendo al británico Chris William Smith, y obviamente tuvo mucho trabajo el Camarón Cepeda para vencer a un ex campeón de las 130 libras como Tevin Farmer. Voy a comenzar con el Camarón Cepeda. Ya vieron el título, el asunto es la gran pregunta del millón es ¿qué le va a pasar a Cepeda en su pelea contra Shakur Stevenson? ¿Qué le va a ocurrir al zurdo Ramírez en caso decida ir directamente a una unificación contra Jay Opetaia? Y obviamente la otra pregunta del millón, si le van a ordenar la pelea de una vez por todas a Arnold Barbosa contra Teófimo López, ¿y qué va a hacer Teófimo López? Esta vez se va, decide renunciar o hace su juego para evadirlo. Esas son preguntas que vamos a responder en este video. La primera es la del Camarón Cepeda. Ahora tiene por delante una pelea contra Shakur Stevenson, eso es lo que viene, no se sabe cuándo. Se habla de que pudiera ser en febrero o quizás en mayo. No va a estar todavía muy claro todo eso, pero se sabe que lo que viene es la pelea por el título del Consejo Mundial de Boxeo en poder de Shakur Stevenson. ¿Qué es lo que dejó la pelea de este sábado? Dejó muchas respuestas a posibles dudas o certezas que existían con el boxeo del Camarón Cepeda. Un hombre que siempre abrumó a sus rivales, que los atropella con su boxeo agresivo de más de 100 golpes por asalto, y que encontró un antídoto en donde se esperaba que se lo encontrara, cuando fuera a vérselas con un nombre elusivo, y en el caso de Farmer es en un elusivo diferente. Farmer, como ustedes recuerdan, la otra derrota que tuvo contra Raymond Muratalla, perdió, es verdad, pero lo había hecho pasar mal, como a cualquier agresivo que va a enfrentar un esgrimista de sus condiciones. Lo mismo sucedió este sábado con el Camarón Cepeda. La especialidad de Farmer siempre ha sido hacer fallar a sus rivales. Se para delante de los mismos y cambia de ángulos después que lo invita a entrar y de allí consigue golpear. De esa manera inclusive lo mandó a la lona. En el cuarto episodio, un espejo de lo que es su boxeo. Un agresivo como Cepeda siempre sufre con este tipo de rival, especialmente cuando tienen esa habilidad para pasar golpes y utilizar ángulos cortos, como lo hace Tevin Farmer. Ocurre que el Camarón tiene volumen, como les decíamos, más de 100 golpes por asalto, un hombre que siempre se lleva por delante a sus rivales y hasta ahora le ha ido bien. Pese a su falta de poder, pese a sus dificultades en la velocidad del golpeo y esencialmente en la rapidez en el juego de pies, todo lo compensa el Camarón con su volumen, un volumen que abruma y desorienta a sus rivales hasta que los vence, los noquea por acumulación de golpes. Pero ante un elusivo siempre sufre y le faltan recursos adicionales. Algo que Farmer lo mostró, lo desnudó en esta jornada de sábado. Y el tema aquí es que Shakur Stevenson no es Farmer, es peor que Farmer en términos de elusividad y complicar a todos sus rivales. No es fácil cortarle las salidas a Shakur Stevenson porque siempre trabaja desde la segunda distancia, utiliza muy bien el jab defensivo y todo lo lanza en, digamos, el golpeo aéreo, lo lanza desde esa zona de confort que es su segunda distancia. Cepeda va a tener que ajustar mucho y para esta pelea está claro que va a tener que sumar otras capacidades. Quizás trabajar mejor en el poder, disminuir el vértigo de su boxeo y utilizar ángulos y fundamentalmente contragolpeo, buscando que la precisión y la variación le dé mayor efectividad ante un hombre que es muy complicado, que es muy difícil y que a veces quizás va a tener que hacer cambios bruscos e invitarlo a salir de su zona de confort para que vaya Shakur al campo abierto. Muchas veces no lo hace. Vean ustedes, recuerden aquella pelea contra la Granada de los Santos que fue un himno al aburrimiento porque la Granada tampoco lo supo hacer, no supo jalarlo, se quedó afuera y ninguno de los dos tomaba la iniciativa. Por momentos va a tener que intentarlo el Camarón Cepeda, dejar ese vértigo para mostrar quién es Shakur a la hora de tener que salir a buscar la pelea. Por ese lado, entonces, tienen que hacer muchos cambios, muchos ajustes, porque
Si un elusivo de tramos cortos como Farmer lo expuso como lo expuso a El Camarón, ni que hablar lo que puede suceder con Shakur Stevenson y en una pelea aburrida, complicada, difícil para El Camarón, especialmente por aquello de que va a tener dificultades para llegarle con sus golpes, tiene que establecer cambios y buscar en la estrategia y en el ajedrez de la pelea convencer a los jueces, porque también va a ser muy difícil, casi imposible, noquear a un esgrimista de la calidad defensiva de Shakur Stevenson. Habrá mucho para hablar de aquí a la pelea, pero evidentemente desde el día de hoy ya debe estar trabajando el Camarón Cepeda, tiene que haber aprendido mucho en esta pelea contra Tevin Farmer y enfocarse en mejorar, ir al laboratorio, a la escuelita y sumar atributos para poder vencer a Shakur Stevenson y consagrarse entonces campeón de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo, porque ese es, siempre ha sido su gran objetivo. Otra de las grandes preguntas que dejó la jornada de sábado fue lo que va a suceder a continuación con el zurdo Ramírez. Tuvo una gran victoria, obviamente, sobre Chris William Smith. El zurdo mostró cosas que no veíamos desde las 168 libras. Mostró velocidad, mostró uso perfecto de los ángulos, mostró volumen de golpeo y sobre todo mostró precisión en ese golpeo. A su vez, le vimos resistencia a los golpes que le llegaron por arriba, volados, incluso golpes al cuerpo. Asimiló todo, aunque con menos peso, y sufrió el golpeo al cuerpo. Es verdad que cada vez que le llegaba a Chris William Smith se le veía retroceder y sentía los golpes allí. Algo natural si pensamos que él eligió verse más delgado, verse más liviano, para ganar velocidad y sobre todo mejorar la explosividad de su boxeo, como lo demostró en esta pelea contra Chris William Smith, un hombre que es robótico, que es muy fuerte, que es literalmente un peso pesado y que fue siempre hacia adelante soltando golpes de poder. Realmente dio una gran actuación el zurdo Ramírez y dejó establecida la posibilidad de que nos dé una muy buena pelea si elige ir ahora contra Opetaya. Y claro, al primer vistazo esa pelea sería un fascinante juego de ajedrez. ¿Y por qué razón les digo que es un juego de ajedrez? Porque el australiano es agresivo, pero técnico. Maneja la distancia a la perfección, no atropella a sus rivales, más bien usa la velocidad para entrar, golpear y salir, sabe cuándo y cómo golpear y cuándo esperar. Y si es necesario ir al intercambio en corto, sabe golpear desde ángulos con solo el movimiento de cintura para colar el upper o castigar con trayazos duros al cuerpo. Hasta ayer el zurdo no contaba en esa pelea. Ahora todo cambió y hay pelea. Y eso es lo más importante. Hay que ver qué es lo que decide el zurdo Ramírez, que es agente libre, más allá que trabaje en combinación, en coordinación, mantiene el vínculo contractual para manejar peleas con Golden Boy, pero él es dueño de su carrera y si bien ya esquivó esta pelea con Jay Opetaya para ir con Chris William Smith, que es un rival que está en un nivel inferior, es de esperar que exista ahora sobre la mesa una muy buena oferta por parte de los árabes y quizás vaya el zurdo entonces para esa pelea, que es una pelea difícil en la cual no va a ser favorito, pero si mantiene el enfoque y lo que demostró este sábado contra William Smith, seguramente veremos en lo previo una pelea muy pareja, pese al favoritismo del australiano. El zurdo realmente puede allí hacer historia y seguir acumulando títulos en la división de los pesos cruceros. Y lo que nos quedaba era Arnold Barbosa Jr., que ganó por decisión unánime a José Ramírez, un duelo que tenía mucho tiempo esperando. Arnold Barbosa ahora tiene que esperar lo que solicitó, hizo un ruego prácticamente de que de una vez por todas le ordenen su pelea contra Teófimo López. Todo empezó mal con esta pelea porque en lo previo el propio nuevo presidente de la OMB dijo que esta pelea no iba a ser eliminatoria, cuando en teoría, tomando en cuenta de que Arnold Barbosa es el número uno en la clasificación, tomando en cuenta de que cuando Teófimo López abandonó el boxeo por unos días, tenía que enfrentar a este mismo Barbosa y en el momento que el título iba a quedar vacante, los que tenían que enfrentarse por ese título vacante eran precisamente estos dos, Barbosa y Ramírez. Sin embargo, la jugada de Teófimo fue irse y enseguida anunciar que volvía
En ese caso, entonces, le permitieron muchas cosas. Lo nombraron supercampeón, le permitieron una defensa voluntaria y se pudo escabullir de una pelea complicada, difícil, contra un rival harto complicado como Arnold Barbosa y no lo enfrentó. En este momento Barbosa es el número 1 y Jack Catterall es el número 2. Tras su reciente victoria, Catterall dijo que también quería enfrentar a Teófimo López, pero alertó que Teófimo López está a punto de irse de las 140 libras, algo que puede ser. Él siempre ha estado coqueteando con ir a 147 libras si aparece un rival potable, siempre buscando aquellos que puedan ser, digamos, una oposición de riesgo limitado. Y evidentemente, Catterall lo que alerta es que posiblemente el título quede vacante y en ese caso veríamos a Arnold Barbosa enfrentar entonces a Catterall por el cinturón vacante si decide dejarlo así Teófimo López. La expectativa es no tanto de los boxeadores, sino lo que va a decidir hacer la Organización Mundial de Boxeo, que siempre ha tenido hijos y entrenados y a determinados boxeadores le ha permitido todo. El caso de Teófimo es uno de ellos y creo que está en la hora de ordenarle una pelea contra un rival de riesgo, que en este caso tendría que ser Arnold Barbosa. Se cumplen las condiciones, está en el número 1 y definitivamente tienen que tomar una decisión. Quizás la protección de haberlo colocado como supercampeón, que según la Organización Mundial de Boxeo le da ciertas libertades a los boxeadores, es la barrera de la cual se está aprovechando Teófimo López para no asumir una pelea obligatoria con la OMB. Pero siento que ya el momento ha llegado y hay que esperar que esta semana entonces surjan novedades. O bien lo deja vacante Teófimo López o definitivamente sale a enfrentar a Arnold Barbosa en aquella pelea que muchos le han reclamado, pero se ha postergado la misma en el tiempo hasta que ahora ha golpeado la mesa en una pelea donde no era eliminatoria, pero demostró Barbosa que en este momento él merece ir a pelear por ese título y el título está en manos de Teófimo López. La pelota está del lado de allá, por eso amanecerá y veremos.